Marcos 1, vamos a leer varios versos, 3, pero vamos a leer el primero, el verso 1, Marcos 1:1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia, la palabra de Dios, principio del evangelio ¿de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego leamos el verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Leamos todos juntos el verso 15, hermanos, bien fuerte. Si alguien no trae Biblia, préstele la Biblia, lean juntos para que todos leamos el verso 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos. Quiero pedir a mi hermano Leo, Dan, ayúdenos a orar, hermanos. Pide la bendición para que Dios me ayude y ayude a los hermanos a escuchar la palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos al Señor, demos la oración. Oh Dios Todopoderoso, Padre, ayúdanos, Dios Todopoderoso. Señor, hemos venido aquí, Señor, reunidos, Señor, este pueblo tuyo, la asamblea del Señor, Padre Santo, para recibir tu palabra. Dios Todopoderoso, Padre Santo, tú traerás el mensaje, Señor, usando a tu siervo, Señor, Padre, que siempre, Señor Todopoderoso, Padre Santo, has querido, Señor, has tenido en tu corazón, Señor, traer este mensaje a nosotros, Señor. Sea bendito, Dios Todopoderoso, este pueblo tuyo, Señor. Oh Dios Todopoderoso, Padre, abre la bendición, Padre Santo, de nuestras casas a través de tu palabra, Dios Todopoderoso. Aquellos hermanos que no han podido venir, Padre Santo, también puedan ver, Padre Santo, las transmisiones, Señor, Padre Santo, de este culto, Señor, que puedan llegar a otros hogares, Señor, sean también bendecidos en gran manera, Señor, que tengan un corazón dispuesto, un corazón sensible a tu palabra, Dios Todopoderoso. Que tu palabra, Señor Todopoderoso, es como la espada, Señor, que parte, Señor, y entra, Señor, hasta partir el alma, Señor Todopoderoso. Padre, danos, Padre Santo, entendimiento, Señor. Oh Dios Todopoderoso, Padre Santo, haznos sabios, Señor, a través de esta palabra, Señor, Padre. Seamos entendidos, Señor, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, traiga sanidad y bendición a todos nuestros hermanos, Padre Santo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gracias, hermano Leo. Santo es Dios. Déselo fuerte, amados hermanos, déselo fuerte al Señor. Tome su lugar, hermanos, un momento. Queremos saludar a los hermanos que escuchan por radio y ven por televisión. Las líneas están disponibles, amados hermanos, para que nos puedan marcar, nos puedan llamar. Hoy quiero compartir, hermano, este mensaje que en lo personal me fue de mucha bendición para mi vida, porque fue algo que Dios me ministró a mí un día orando. Me habló el Señor sobre el Evangelio, y Dios me permitió titular este mensaje sencillo, práctico, comprensible, entendible, sobre qué es el evangelio. Porque la palabra evangelio es una palabra muy usada por los cristianos, ¿verdad? A veces nosotros decimos: abra la Biblia en los evangelios, o en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Lucas, en el evangelio de Juan. A veces los hermanos decimos: somos evangélicos, ¿verdad? Somos evangélicos, bendito sea el Señor. Entonces es una frase bastante usada por el pueblo cristiano, por el pueblo que conoce de la Biblia, por el pueblo que conoce de Dios, por el pueblo que se congrega. Porque si usted habla algo sobre, dice la palabra evangelio, en un círculo donde hay fútbol, donde hay política, no van a comprender a lo que nos estamos refiriendo. Pero fíjese, amado hermano, que el origen en el Nuevo Testamento, la palabra evangelión fue usada como un sustantivo más de 75 veces, o sea, muchas veces en el Nuevo Testamento. Y como verbo, evangelizomai, 56. Entonces,
esta palabra de evangelio, el origen, está alrededor, o hermano, a lo largo de lo que es el Nuevo Testamento, que significa buenas nuevas o buenas noticias, o proclamador de las buenas nuevas. Cuando hablamos de evangelio, escúchelo, significa buenas nuevas o buenas noticias, o proclamar buenas noticias. Cuando se usa esa palabra, estamos hablando de la buena noticia, de la buen mensaje, bendito sea el Señor, de la buena nueva, lo que ha ocurrido, bendito sea el Señor. ¿Se acuerda cuando iban unos en el camino de Maús? Y uno decía, pero ¿por qué estáis tristes? Decía, ¿que acaso no has entendido que hubo alguien que murió, bendito sea el Señor? Y ellos no sabían que estaban hablando con el que murió, pero había resucitado el tercer día para la gloria del Padre. Alabado sea Jesús, hermano. La noticia, hermano, es la buena noticia, eso es el evangelio. Y es importante, hermano, que nosotros podamos comprenderlo. Por ejemplo, yo leía sobre que en unas partes del griego se usaba el término de evangelio, o el término, como le decían en el griego, evangelión o evangelizomai, para usar el término al regalo que se le daba al mensajero, a la buena noticia. O sea, llegaba alguien con una buena noticia, le daban un regalo, le explicaban, le decían algo, bendito sea el Señor. Y sabe, mis hermanos, a él lo nombraban, a ese regalo lo señalaban como evangelio, o también al mensajero. No solamente a la bendición, hermano, no solamente al regalo, sino también al mensajero, bendito sea su nombre. A las mismas buenas nuevas se les llamaba así. Entonces, qué interesante, llegaba alguien con un mensaje bueno, una buena noticia, con algo novedoso, y entonces le daban un regalo, y ese regalo que daban lo llamaban evangelizomai o evangelio, o también al mensajero. Por ejemplo, veamos, hermano, el trasfondo. ¿De dónde viene el término evangelio? Ya dijimos que en el Nuevo Testamento se encuentra, pero en el Antiguo Testamento, ahorita vamos a abrir la Biblia en algunos pasajes, también tiene un papel muy importante el verbo evangelizomai. Porque desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, empieza a mencionarse y tiene el significado, primero en el Antiguo Testamento, como cualquier buena noticia. No tuviera que ver nada quizás con Dios, no tuviera que ver nada con el Mesías, no pudiera tener nada, hermano, con la salvación. Ellos, a cualquier buena noticia, para ellos era evangelio. Pero en el sentido espiritual, hermanos, habla de las buenas noticias mesiánicas, o sea, un buen mensaje sobre que vendría un Salvador. Por ejemplo, Isaías, hermano, este libro profético que está dentro de los profetas mayores, y no es porque sea más importante que otros profetas que se encuentran en la Biblia, sino que es por la capacidad, los capítulos, lo largo, hermano, del libro. Es por eso que a uno le llaman profetas mayores y profetas menores. Isaías es uno de los profetas mayores, el libro que contiene, hermano, mucha revelación sobre Jesús, el Mesías, el siervo, el enviado que vendría al mundo para salvar a los pecadores. Bendito sea el Señor. Incluso los que estudian de la Biblia, hermano, los que ponen títulos, ponen términos, le han llamado a Isaías el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque Mateo, Marco, Lucas, Juan, y dicen Isaías. ¿Por qué Isaías? Porque habla mucho de Jesús. Habla de la obra de Jesús, de los sufrimientos de Jesús, del nacimiento de Jesús. Habla de la obra de Dios, de la extraordinaria obra que Jesucristo vendría a hacer al mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento también hablaba de buenas noticias mesiánicas. Por ejemplo, Isaías, capítulo 40, verso 9. Yo voy a leer un verso que encontré en la versión antigua o la versión 1909, hermanos. Usted lo puede leer en su Biblia. Dice la Escritura: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión.
levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ¿veis aquí el Dios vuestro? Gloria al Señor. O Isaías 52:7 más adelante, que es el mismo pasaje de Romanos 10:15. Cuando dice la Biblia, cuán hermosos son sobre los montes los pies, leo versión antigua, los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, bendito sea el Señor, del que trae nuevas del bien, del que publica salud. En nuestra versión 60 lee del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Romanos 10:15. Otro pasaje interesante donde también nosotros vemos, hermano, el trasfondo del evangelio que se usa en el Antiguo Testamento, se menciona, es Isaías 61, verso 1. Gloria a Dios. Estos versículos debieran estar apareciendo también en la pantalla de la televisión de la gente, y los puede leer y puede ir a su Biblia para poder ver que estamos hablando la verdad de Dios. Porque nuestro deseo al estar por un programa de radio, al estar por un programa de televisión, es poder compartir la verdad de Dios, el mensaje de Dios. No tenemos otro objetivo, no es de nosotros otra misión ni visión más que dar a conocer a Jesús como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ese pasaje también Jesús lo leyó, Lucas 4, verso 18 al 19. Y acordémonos, hermanos, que el Antiguo Testamento son las profecías de lo que sería el Nuevo Testamento, y donde Cristo cumple todo lo que se habló de Él en el Antiguo, lo cumple en el Nuevo. Por ejemplo, usted puede ver este pasaje de Isaías 61:1 cumplido en Lucas 7:22, donde Dios liberta, donde Dios sana, donde Dios, hermano, resucita a los muertos, donde Dios hace la obra potente, poderosa en Jesucristo el Señor, hermano, donde Dios se glorifica. Entonces podemos ver, hermano, cómo Dios, cómo el Señor, hermano, cumple su palabra. Y por último, en el Nuevo Testamento leeremos Salmos 96, verso 2, para que veamos, hermano, una vez más esta palabra, donde dice, canten al Señor, alaben su nombre, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Gloria al Señor Jesucristo, porque el Señor salva, amados hermanos. Yo recuerdo cuando estaba haciendo esto, me decía, gloria a Dios, porque nosotros somos gente que canta a Dios, que alabamos al Señor y que también anunciamos las buenas noticias de que Él salva. Eso es evangelio, anunciar que el Señor salva, amados hermanos. Entonces, en el ministerio del Señor, cuando Jesús entra, hermano, en escena, Él como llega proclamando el evangelio. Él llega anunciando, amados hermanos, la palabra, el evangelio del reino. Así lo pone, hermano, el evangelio de Marcos, lo que nosotros leíamos en el verso 14, cuando dice la Biblia, el principio del evangelio de Jesucristo fue así, dice, verso 14, cuando Juan fue encarcelado, ¿se acuerda que en un momento Juan era el que bautizaba? Pero él siempre habló que venía uno más grande que él, que es Jesús. No hay nadie más grande que Jesús. No hay profeta más grande que Cristo. Él es más que Abraham, Él es más que Salomón. Amén, hermanos. Él es más que Pedro, Él es más que José, Él es más que María. Él es Jesús. Él es Dios con nosotros. Jesús es Dios. Y cuando Juan lo vio, él dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía discípulos. Los discípulos, hermanos, que oían, porque Juan era un hombre creíble. Juan era un hombre de Dios. Juan era un hombre de testimonio, un hombre, hermano, que la gente sabía, lo tenían por profeta al siervo Juan.
Y cuando Juan dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él también había dicho, viene uno detrás de mí, pero es más poderoso que yo. Él es grande, él no bautizará como lo hago yo, sino que él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él se refería a Jesús, gloria a Dios, a Jesús, el Hijo de Dios, bendito sea su nombre. Los discípulos, cuando oyeron que él era el Cordero de Dios, dijeron, bueno, gloria a Dios por esto que hemos aprendido, gloria a Dios porque hemos podido servirte, gloria a Dios por ello, pero ahora vamos a ir con Jesús. Y fueron hacia Jesús. Porque Jesús es el hombre a seguir. Él es Cristo. Él es el Mesías. Todo fue bueno en su momento, pero ahora había llegado Jesús. Y cuando llega Jesús todo es distinto, amados hermanos. No había por qué seguir quizá más a Juan, porque ahora estaba Jesús, la promesa cumpliéndose. Estaba ahí. Entonces cuando Jesús, hermanos, llega, él empieza a proclamar el evangelio del reino. Y dice la Biblia que recorría Jesús toda Galilea. Empezó a caminar, a andar. No sé, amados hermanos, de qué forma, en qué tanto tiempo, pero él empezó a recorrer toda Galilea. Y la Biblia dice que él enseñaba en las sinagogas de ellos. Y él predicaba, ¿qué predicaba? El evangelio. El evangelio. ¿Y qué hacía? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces cuando Jesús, hermano, empezó a anunciar el evangelio, sus primeras palabras, las personas que estaban ahí eran personas necesitadas. Porque Jesús siempre fue al lugar del conflicto, al lugar de la desesperanza, al lugar de la necesidad, el lugar donde estaba la gente atada, donde estaba la gente cautiva, donde estaban los pobres, como dice la palabra del Señor, porque el evangelio es anunciado a los pobres. ¿Por qué? Porque ahí estaban las personas enfermas, necesitados, oprimidos, bendito sea el Señor. Y esa gente fue las primeras personas que oyeron la buena noticia que había llegado Jesús, el Hijo de Dios, de una manera, hermano, a la tierra para traer bendición al que estaba maldito, para traer sanidad al que estaba enfermo, para traer esperanza al desesperanzado, bendito sea el Señor, para traer libertad al cautivo. Entonces la gente lo escuchó a Jesús. Por eso mucha gente empezó a seguir a Cristo, porque Dios les ofrecía bendición. Y esa era la buena nueva, hermanos, que Jesús había llegado con bendición y con esperanza. En un mundo, hermano, de religión, en un mundo de cargas, en un mundo, hermano, donde la gente no podía encontrarse con el Señor, había llegado Cristo. Y eso es el evangelio, hermanos. Nosotros estamos, cuando tú oras, cuando yo oro, tenemos que entender que hemos llegado al evangelio de Cristo. Que en Cristo tú puedes encontrar bendición. Que en Cristo tú puedes encontrar paz. Que en Cristo tú puedes encontrar esperanza. Que en Cristo tenemos la promesa de que un día llegaremos a su presencia y estaremos para siempre con Él. Porque este mundo, hermano, es una realidad. Este mundo es un mundo donde el enemigo oprime la vida de la gente. Le dice a la gente, estás perdido. Le dice a la gente, no hay esperanza. Le dice a la gente, no hay oportunidad para ti. Tú vas a morir perdido. Tú vas a morir siendo un pecador. Le dice, y no estamos hablando a la gente del mundo, que también se los dice. Porque hay gente escuchando que está en el alcohol y dice, yo siempre seré alcohólico, no hay lugar para mí para yo ser libre. Y sí, la gente puede ser libre por Jesucristo. Pero escucha una voz de maldad, de maldición, porque el enemigo vino para matar, hurtar, destruir, maldecir, echar a perder, echar a fracasar. Pero la buena nueva es que mientras está toda la destrucción, está la luz de Cristo, la luz de la esperanza, la luz de la salvación. Bendito sea el Señor. Y Dios dice, puedes cambiar, puedes ser distinto, bendito sea el Señor. Pero no solamente a la gente de afuera, también a los de adentro. Y es importante recordarnos que estamos en Cristo. Y eso fue lo que a mí Dios me ministró.
Jesús, el Señor, me decía: yo soy la buena noticia. Jesús me ministraba un día, estábamos aquí en la oración, y el Señor me decía: yo soy la buena noticia, están en el evangelio. Es mi evangelio, es mi poder, es mi reino, bendito sea el Señor. Llegó Cristo, se puede vivir conforme a Cristo, bajo la bendición de Cristo, alabado sea el Señor. Porque yo le decía al Señor: Señor, hay mucha necesidad, hay muchos enfermos, hay muchos tristes, y toda una lista de problemas, hermanos. Y decía el Señor: ¿y qué acaso no han venido al evangelio? ¿Cuántos alaban al Señor? En pocas palabras, Dios estaba diciendo: no tienes por qué estar triste, porque yo soy la buena noticia. Es que estamos llenos de malas noticias. Usted puede tener 1,000,000 de malas noticias, pero yo le tengo una noticia sola: que Cristo venció al mundo, venció al diablo, venció el pecado, alabado sea el Señor. Y con Cristo somos más que vencedores. Alguien puede decir amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Y el diablo miserable dice: no, tú estás perdido, tú no puedes, tú estás mal, vas a fracasar. Tú no eres salvo, dice. Gloria a Dios. Tú eres un pecador. Yo no sé si yo se los conté aquí, hermano, no recuerdo, porque a veces lo digo en la radio, o a veces, no sé, lo diré en Apodaca, o lo habré dicho en una junta con los pastores, no sé, pero se lo voy a comentar. Porque yo escuché eso y a mí me llamó mucho la atención este testimonio de un hombre que era bastante violento. Y esto le servirá a la gente también que escucha la radio y la televisión, porque hay personas ahora mismo, tienen Biblia, saben cantos, pero se sienten perdidos. Bendito sea Dios, porque le han creído al enemigo. Dejaron que el enemigo levantara una fortaleza dentro de ellos, de que están perdidos, de que no pueden, de que están fracasados, de que no son perdonados, etc. Y a veces no hay gente que no hay cómo sacarlo de ahí, hermano, porque el enemigo les engañó. El diablo viene y siembra una semilla de engaño que echa raíces. Bendito sea Dios. Pero bueno, siempre hay una buena noticia. Cristo puede romper cualquier raíz mala, bendito sea el Señor. Dios siempre puede hacer las cosas distintas. Gloria a Dios, sí, es la buena noticia. Pero bueno, este hombre, este testimonio, dice que trabajaban como en unas plataformas petroleras en los Estados Unidos. Y era un trabajo de mucho riesgo. No puede haber errores, no puede haber equivocaciones, no se puede andar jugando, no se puede andar haciendo las cosas más o menos. Ahí cada quien tiene un compromiso, una responsabilidad, hay que hacerlo bien porque pones en riesgo la vida de tus compañeros de trabajo. Y él era el encargado, era el jefe, era el que estaba al mando de esa plataforma o en medio del mar, no sé, hermano, estaban ahí. Pero dicen que era un hombre muy malo. Ese hombre era malo, era violento, era muy estricto, y dice que a veces llegaba hasta a golpear a su personal. Había pleito, porque cualquier cosa que no le gustaba terminaba en conflicto, en malas palabras, en maldiciones, en golpes, en violencia. Pero dicen que un día llegó el evangelio a su vida, a su casa, y se entregó al Señor. Creo que es de esa gente como que trabajan 2 meses y se van a descansar 1 mes y cosas así. Dice que regresó a la plataforma y juntó a su gente y le dijo: hoy aquí tienen un nuevo jefe, un jefe distinto. Ya no seré el mismo, porque Dios ha trabajado en mi vida, me ha cambiado Dios. Ya no soy ese hombre que les gritaba, que los maldecía, que les pegaba. Bendito sea el Señor. Y así pasaron los días, pero en algún momento de la semana del trabajo dice que un muchacho, algo inexperto, él le había comentado que tuviera cuidado. Ya el jefe le había dicho: ten cuidado porque pones en riesgo el personal, no hagas las cosas a la ligera. Y él como que ignoró al jefe, no lo tomó mucho en cuenta. Y entonces, hermano, lo volvió a hacer, y el jefe, el convertido, se enojó, lo tomó, lo regañó, y el hombre le contestó, y dice que ese hombre, hermano, le levantó en la mano el puño, el convertido. Bendito sea el Señor. Y estuvo a punto de pegarle, pero se había vuelto una persona, se había airado
tremendamente y había dicho cosas incorrectas. Dice que en algún lugar él fue y dijo, se sentó, estuvo ahí en un momento, y dice que el enemigo le dijo, ¿ves? Tú no eres salvo. Estás perdido. Mira, tú eres el mismo, tú no has cambiado. Tú decías que habías cambiado. No está Dios contigo. No está Jesús a tu lado. Bendito sea el Señor. Y él se sintió muy mal. Dijo, creo que Dios no está en mí. Dios no ha obrado en mí. Él se sentía mal, sentía triste. Se sentía, hermano, angustiado por lo que él había hecho. Y dice que se quedó en ese lugar, agachó su cabeza y empezó a llorar y le dijo, Dios, yo pensé que tú me habías salvado. Y así como el enemigo habla, también tenemos un Dios que habla. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque tenemos un Dios que habla. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre, amados hermanos? Siempre las palabras de Dios son más potentes que la voz del enemigo. Y dice que el Dios le habló y le dijo, yo te salvé, tú eres salvo. ¿Y sabes por qué me doy cuenta que tú eres salvo? Le dijo el Señor, por cómo te sientes. Porque el que es salvo se siente mal cuando me ha fallado. ¿Cuántos alaban su nombre? Tú me has fallado, pero si tú me pides perdón, yo perdono todo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Jesús? Claro, hermano, es como Pedro cuando falló. ¿Cómo dice la Biblia? Que fue y lloró amargamente. Pero él amaba a Dios. Él estaba arrepentido de lo que había hecho. Bendito sea el Señor. El Señor lo restauró. El Señor le dijo, me amas, tú sabes que te amo. Me amas, tú sabes que te amo. Me amas, Señor, tú sabes todas las cosas. Pastorea, apacienta mis corderos. Bendito sea el Señor. Porque, hermano, el enemigo es muy astuto y nos dice, están perdidos. Pero viene Jesús y nos dice, no, el evangelio que yo te he dado, te he entregado, es un evangelio completo de poder, de misericordia y de gracia. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo número 4, para mí resume muy bien lo que es el evangelio. Porque Pablo dice que Jesús se dio a sí mismo. ¿Por qué se dio a sí mismo, hermanos? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Porque este siglo, ¿cómo es? Malo, hermano. Este siglo, este mundo en el que tú vives y yo vivo, los jóvenes viven, los adultos viven, los ancianitos viven, es un mundo que en cualquier momento te descuidas, tú le das la espalda a Dios. Porque es malo. Tú escuchas cualquier comentario allá afuera, te juntas unos minutos con amigos, esos amigos serán usados por el enemigo a veces, hermano, para que tú le des, hermano, la espalda a Dios. Es verdad. El internet es un mar de contaminación. Como el internet puede ser bueno, hermanos, porque son herramientas que usamos. Nosotros estamos usando internet ahorita. Pero también ese mismo internet que para muchos puede ser una bendición, también puede ser algo muy malo. ¿Verdad, hermanos? Es una realidad. Como muchos podemos usar el internet para enviar un mensaje a la familia, una llamada, una palabra de aliento, hacer una oración, no sé, amados hermanos. Hay gente, hermano, que a causa del internet han perdido su matrimonio. Gloria a Dios. Una vez yo escuchaba, y me viene esto de parte del Señor, cosas que Dios me ministra, porque a lo mejor hay alguien que lo necesita. Y escuchaba al predicador americano Wilkerson en algún momento. Él comentó sobre una situación de un pastor, donde la esposa de él, o sea la pastora, la esposa del pastor, llamó al pastor Wilkerson y le dijo, es necesario que vengas, pastor Wilkerson, para que ayudes a tu amigo. Dice, no sé qué le pasa a mi esposo, no quiere ir al culto, no quiere predicar, no quiere orar, ha perdido la gracia, ha perdido la unción, ha perdido la chispa, ha perdido todo. Ya no tiene esa vida familiar. Estamos hablando de gente adulta, no sé, 60 años, 50 años. Dice que el pastor se dio la tarea y habló con él en la sala y le dijo, ¿por qué estás así? ¿Qué te está pasando?
¿Dónde dejaste la unción? ¿Dónde dejaste el amor a Dios, el amor a la palabra? Le dijo, ¿quieres ver? ¿Quieres saber qué es lo que pasó? Sí. Sube acá. Lo subió al segundo piso y le mostró una computadora. Eso, estoy encadenado. Soy esclavo. Tenía problemas de pornografía. Soy esclavo. Y te digo que lo peor, no quiero dejarlo. Estoy atado. Estoy amarrado. Bendito sea el Señor. Porque hay cosas que las podemos usar para la gloria de Dios. Y hay esas mismas cosas como el internet que atan a la gente. Y le dijo, pero mira, tú tienes que volver a Dios porque Dios puede perdonarte. Y dijo, no quiero volver. Estoy atado a esto. Y ese hombre perdió a Dios, perdió su esposa, perdió su familia. Pero amado amigo, amiga, hermanos, todos los que estamos aquí, no tenemos por qué perder, bendito sea el Señor, cuando tenemos un Dios que ha ganado todo. No importa cuál sea el pecado oscuro, escondido, el error tan profundo, tan amargo, tan oscuro y tenebroso, hay un poder maravilloso que es el poder del Evangelio del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque vivimos en un siglo malo, hermano, quiero que lo entiendas. Pastor, no exagere, predicador. No, hermano, es una realidad. A nosotros no nos va a pasar. No, nos puede pasar. Esas cosas no existirán, pastor. Por mí nunca pasará. Este siglo es malo, entiéndelo. Caminas entre pantanos oscuros. Por eso siempre tus pies sobre la roca que es Cristo. Nunca sobre arenas movedizas. Pero este mundo, si Dios permitiese abrir nuestros ojos espirituales, veríamos tinieblas en el mundo. Porque es un siglo malo. Hoy nosotros nos gozamos. Yo ahorita veía, hermano, y sentía cómo la gente cantaba con gozo los cantos. Hoy hubo un momento de bendición en la alabanza. Escuchaba el fervor, el gozo, el orgullo al cantar a Dios. Y había una bendición como estuviéramos en un lugar distinto. Bendito sea el Señor. Sí, pero vivimos en un mundo malo. Estamos aquí bendecidos, contentos, pero tú sabes que cuando salimos de la puerta hay una realidad distinta. Y qué bueno que hemos venido, hermanos. Mire, para mí el día de más disfrute es el domingo. Pero de lunes a sábado tengo luchas constantes. Constantes, usted también. Por eso venimos a la casa de Dios el miércoles, el viernes, oramos, tú lees la Biblia en tu casa, buscas de Dios, oras con tu esposo ora por ti, etcétera. Estamos en un ambiente, escuchamos canto, escuchamos prédica, porque nos estamos vistiendo de toda la armadura de Dios, porque estamos en un siglo malo, pero Dios nos dio el evangelio para vencer, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dan palmas de alabanza a Dios, hermano? Un siglo malo. Pero el evangelio, la buena noticia es que Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria al Señor. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se alaba a Dios porque somos salvos. Alabamos a Dios por el evangelio. Nosotros estamos tan contentos con el evangelio que somos proclamadores del evangelio. De una o de otra manera. Por eso nuestras puertas están abiertas. Porque el evangelio se proclama. Por eso usted anuncia a la gente que Jesús salva. A todos los que anuncian el evangelio se les llama, hermano, evangelistas. Los que anuncian la buena noticia de Cristo. El mensaje, hermano, de Cristo. El evangelio, hermano, nos trajo una vida abundante a nosotros. Y nosotros no escondemos el evangelio, lo compartimos. Porque esta misma bendición queremos que otros la vivan. Entonces, la bendición que es Cristo, hermano, para nosotros que llegó a nuestro corazón, eso es lo que damos. Por ejemplo, Hechos 21:8 dice la Biblia: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe. ¿Felipe quién? Era uno de los 7. Posamos con quién, con él. Felipe era un proclamador de la palabra.
Eso es el evangelio. ¿Quién lo proclama? Eso es evangelio, llevar las buenas nuevas. ¿Qué es llevar las buenas nuevas? Que Cristo vino al mundo a salvar. Que Cristo vino al mundo a perdonar. Que Cristo da esperanza. Que Cristo saca la tristeza. Que Cristo rompe las cadenas. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, Efesios 4:11. Dice la palabra del Señor que Él constituyó apóstoles, profetas, y luego dice evangelistas. O sea, el Señor ha constituido, llama evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los que predican la palabra del Señor. ¿El evangelio qué es, pastor? Lo que decíamos, Gálatas 1:4, que Cristo se dio a sí mismo por nuestro pecado. Entonces, ¿qué hacen los evangelistas? Predican el evangelio. Dicen, Cristo perdona. Hablan de la obra de Jesús. Hablan de la obra de Cristo. Hablan de lo que Él hizo, hermano, por nosotros, por el mundo, por la humanidad. Eso es lo que hace el evangelista. El evangelista normalmente se encuentra en las calles. El evangelista no necesita una plataforma para hacer su ministerio. Gloria a Dios. Porque hay muchos evangelistas que si no les pones una plataforma no predican. Pero no, todos tenemos que hacer obra de evangelista, como dice 2 Timoteo 4:5, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Yo no soy evangelista, pero trato de ser obra de evangelista. Yo no soy evangelista, yo sé que yo no soy, pero trato de evangelizar, de actuar, de hacer algo. Bendito sea el Señor en mi oportunidad, en mi casa, en mi familia, a quien tengo cerca, lo trato de hacer. A veces en alguna campaña, a veces me dicen, pastor, vendría a una campaña. Y a veces voy, pero yo sé que yo no soy evangelista. A veces digo, pastor, yo no soy evangelista y soy pastor, pero puedo dar un mensaje evangelístico. Bendito sea el Señor. Pero hay muchos evangelistas que lamentablemente yo les hago una exhortación con amor. Cumplan su ministerio. Como dice 2 Timoteo 4:5. No estén esperando que los pastores de las iglesias los llamen. Dejen que los pastores prediquen en sus iglesias. Porque si no, que el pastor, sí pueden venir. Yo también he invitado. Pero hay gente que dice, yo soy evangelista, pero si no lo invito a una iglesia, no va, no predica. No, salga a las calles. Hay gran necesidad. ¿Por qué yo le doy un consejo a los evangelistas que me escuchan? ¿Por qué no dice cuántas plazas hay en todo Monterrey, en la área metropolitana? 100. Voy a ir una cada domingo. Un año no le da. Pero si usted no tiene un lugar, bueno, el domingo tiene que congregarse, sea por la mañana o por la tarde, porque los evangelistas tienen que congregarse, ¿verdad? Pero entonces si se congrega en la tarde, va en la mañana. Si se congrega en la mañana, pues evangeliza en la tarde. Y necesita mínimo 2 años para predicar en todas las plazas. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Dios se va a glorificar en tu vida. Pero usted está esperando el llamado telefónico de alguien. No está bien, evangelista, porque no es así. Bendito sea. Es como si yo me lo pasara todos los domingos en las plazas. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Pues se va a ir. Porque mi trabajo es pastor. No, el pastor todos los domingos sale fuera porque anda en campaña. No, porque mi trabajo es pastorear. Estoy amarrado a la iglesia. Porque soy el pastor de la iglesia. Porque tengo que ver los asuntos, los problemas, las necesidades. Pero el evangelista es el que predica el evangelio de Cristo. Gloria a Dios, porque todos tenemos que hacer la gran comisión. Todos, hermanos, aunque usted no tenga un título de evangelista, un ministerio evangelista, predique la palabra del Señor. Y Dios, mire, el que hace los llamados es Dios. No sabe cuándo Dios te va a usar tu vida. Pero ¿dónde te va a usar? En el trabajo, en el campo. Si usted está cruzado de brazos, hermano, en un sillón para ser evangelista, Dios no lo hará. Dios te va a tomar del campo, del trabajo. Como a David en el campo, hermano, como a Pedro, como hermano Andrés, como a Jacobo, como a Juan. Bendito sea el Señor, trabajando para Dios. Y Dios lo llama. Hagamos la obra. Por eso vaya al hospital. Por eso, hermano, haga el trabajo de ir a Lunes de Victoria. Por eso apoyemos las campañas evangelísticas. Gracias a Dios esta tarde pude visitar al hijo de la hermana Reina, a Giovanni. Que Dios hizo un tremendo milagro en su vida, hermano. Estuvo al borde de la muerte, Dios lo levantó de la muerte. Bendito sea el Señor, hoy está ahí en casa recuperándose. Pero sabe, hermano, mientras yo iba, porque a veces, hermano, yo llego y entro hasta acá y a veces ya no entro hasta allá.
Hoy vi, por ejemplo, entré por la calle Psicologistas, donde yo empecé a hacer misión. Bueno, fue mi segundo lugar donde empecé a hacer misión, porque yo hacía misión todo derecho hasta allá. Y después me metí por la calle Psicologistas, donde empecé a hacer cultos de misión. Y me fui hasta abajo, hasta la casa de los hermanos, y veía los campos y decía, aquí hay lugar para campaña. Y decía, aquí hay lugar para campaña. Dios tiene todo, hermano, todo lo que es la visión. Yo no iba pensando en eso, sino que Dios me decía, aquí haces campaña, aquí puedes hacer campaña. Mira, y veía gente alcoholizada, y veía grupos de gente tomando, y veía fiesta por todas partes. Y Dios me dice, el evangelio tiene que ser predicado. Bendito sea el Señor. Y me fui hasta allá, a la casa del hermano, oramos por el muchacho. Y dije, ahora vamos a pasar por el templo chico. Me acordaba de tantas cosas, hermano. Tantas cosas y tanta necesidad y tanto campo para predicar. Hay mucha necesidad, hermano. Hay que compartir el evangelio. Hay que llevar la palabra a todos nosotros. El tiempo se acaba, hermano. No podemos estar jugando a los hermanos, enojándonos unos con otros cuando las almas se están perdiendo. El evangelio tiene que ser predicado. Alguien tiene que orar por los perdidos. Alguien tiene que orar por el alcohólico. Alguien tiene que orar por el drogadicto. Alguien tiene que levantarse a orar por los evangelistas. Que Dios los use con poder. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Porque Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo me acuerdo, hermano, cuando era joven y yo estuve en un momento en apostasía y estaba apartado del verdadero evangelio. Y yo escuchaba a mucha gente y fui a muchos eventos y todo eso, hermanos. Y decían, oh, Dios te envía a las naciones, decían a toda la gente. Eso no somos capaces de hablarle a nuestro hermano de sangre, ¿verdad? No, yo voy a ir a África. Van a comer los leones por allá. Y a veces no le hablamos al vecino. El de la tienda que le compramos huevo, tortilla y todo. Nunca le hemos dicho hermano. Bueno, hermano no es hermano, pero amigo. Oye, ¿cuántos hermanos van a comprar acá? ¿Cuándo le has dicho, ve al culto? Nosotros hay una persona, hermano, un vecino, que lava carros ahí en Apodaca. Y hizo como su negocio ahí. Él dice, mientras los hermanos se gozan, yo lavo. Ahí está lavando. Yo entre mí, digo, este hombre debiera estar allá arriba. ¿Voy a estar lavando carros acá? Bendito sea el Señor. Pero no sé, los hermanos dicen, no, ahí le encargo el carro. Tremendo, hermano. Ahí le encargo. Yo por eso dije, y a mí ya no lo laven, por favor, nunca más. Y le dije a mi papá, nunca más. No, porque imagínese, hermano. Tremenda responsabilidad. Y decimos, mándame a España, Señor. Mándame a Italia, ya te van a perseguir. Si aquí, hermano, con un resfriado que venía al culto. Así ir allá en Italia, no sabemos hablar. No. Bendito sea el Señor. Tremendo, hermano. Como había un pastor que decía, yo sí voy, pero si me mandan a Estados Unidos, gloria sea el Señor. Aquí, a la clínica, a la 34, aquí. Gloria a Dios, el evangelio. Gloria a Cristo. Pablo, hermano, estoy por terminar. Pablo utiliza la palabra el evangelio, dice que 60 veces en todas las epístolas. Solamente excluye, en la de Tito no aparece. Todas las demás sí. El evangelio de Dios. 1 Corintios 9:16 dice, si no anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Pues si no anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Oye, hermanos, ¿y cuántos hermanos tenemos en las iglesias? Contándonos todos nosotros conmigo que estamos ociosos, flojos, perezosos. Campaña, ay pastor, mejor un culto especial. ¿Se da cuenta cómo nos podemos gozar en un culto especial, en un evento? Y no son malos, son buenos. Nos ayudan, nos edifican, nos construyen. Pero a veces, hermano, en las campañas no somos tan efusivos para hacerlo. Cuando el primer deseo de Dios y el llamado más grande es el llamado de servir a los hombres en cuanto a la vida espiritual. Llevar gente a Cristo. Entonces, nosotros a veces no le predicamos a nadie en el año, hermano. No ganamos un alma en el año. No invitamos a nadie a la iglesia en el año. Pueden pasar domingos. Mire, ya estamos casi a mitad de febrero.
Y no hemos traído a alguien a la iglesia, y no es para llenar la iglesia, para que la gente conozca a Dios. La gente podrá congregarse aquí o congregarse en otra parte, pero hay que ganar almas para Cristo. Estamos en la Macroplaza, predicamos el evangelio. ¿Se congregará en algún lugar? No sé, algunos sí. Yo he tenido la experiencia de repente visitar iglesias en Juárez o en Guadalupe y me dicen: pastor, usted predicó en la Macro. Yo me entregué en la Macro y aquí me congregué. Yo soy de Juárez, yo soy de Guadalupe, porque Dios lo hace, porque unos, hermanos, siembran, bendito sea el Señor, otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. Pero el evangelio tiene que ser anunciado, predicado, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Todos debiéramos decir lo mismo. No, que predique el hermano, que vaya la hermana, que vaya el encargado. La gente dice: ¿soy encargado o no soy encargado? Bueno, si soy, entonces voy. No, no soy, entonces no voy. No, hermano, hay que estar todos. Todos hay que estar. Hay que estar ahí. Poner, hermano, el hombro a la obra del Señor. Este es el trabajo de la iglesia: presentar el evangelio, que Cristo murió por nosotros. Este es el evangelio, hermano: presentar su obra, su poder. Es el deber nuestro, amados hermanos. Pablo dijo: ay de mí, es la necesidad que tengo. Solo existe un evangelio original, hermano. ¿Cuál es? El del Señor Jesucristo. Es el mensaje, amado hermano, que se instauró a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Porque Cristo vino, vivió en la tierra, fue perfecto, nunca pecó, murió, derramó su sangre, al tercer día resucitó. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Él es real, Él está con nosotros, y Él prometió volver por su iglesia. Él dijo que volvería y va a volver, porque fue a preparar lugar para nosotros. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Alabado sea el Señor. Cristo, hermano, es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Bendito sea el Señor. Es el evangelio de Jesús. Dios exaltó a Jesús, hermano, como Señor de todo. Cuando la Biblia habla en Filipenses que le dio un nombre que es sobre todo nombre, que fue hasta lo sumo, hasta lo más alto de los cielos, hasta allá, Él tiene la autoridad. El nombre que se le dio es el nombre del Señor. Por eso nosotros le decimos Señor a Dios, Señor Jesús, porque Él es el Señor de todo. Amén, hermanos. Las buenas noticias que Dios nos ha dado, hermano, es que nos dio redención a través de Jesús. Solamente, hermano, como un comentario, como una advertencia, en el cual hay que tener mucho cuidado. Porque como dice Pablo ahí en Gálatas también, capítulo 1, porque él dice lo que es el evangelio, pero después el verso 6 dice: estoy maravillado. Una versión distinta dice: estoy horrorizado, como sorprendido, de que ustedes estén apartándose del evangelio del que os llamó por la gracia de Cristo. Dice la palabra del Señor, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque hay mucha gente, amados hermanos, que hablan de un evangelio distinto. ¿Cómo, pastor? O evangelio solo hay uno. Pero a veces hay gente que habla de un Jesús distinto, de una forma distinta. Bendito sea el Señor. Hay muchos que anuncian que la salvación es por las obras. No es verdad, es por la gracia del Señor. Hay mucha gente que dice: no importa si pecas o no pecas. Entonces, no, hay un evangelio, hay una Biblia, hay una palabra, hay un Jesús. Hay mucha gente que presenta a un Jesús, amado hermano, pecador, un Jesús vicioso, que no es real. Hay otros que presentan un Cristo derrotado, que no es verdad, porque nuestro Cristo está vivo. Nuestro Cristo es santo, bendito sea el Señor. El Señor nos ha dejado su palabra. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia, le dice: estoy horrorizado de que ustedes que conocieron el evangelio tan pronto se estén apartando de la gracia, de la amorosa misericordia de Cristo, apartándose del evangelio genuino para seguir una como aparente buena noticia de amor, que no es de Dios real. Hay que tener mucho cuidado. El engaño, hermano, está pero a la orden del día.
Mire, yo escuché un momento el jueves, miércoles, no recuerdo qué día que llevé a las niñas a la escuela, por la radio, hermano, y de repente uno escucha tantas cosas y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y son los predicadores. No es un hermano nuevo, alguien que le dio ganas de predicar, de hablar, sino gente, hermano, conocedora, que entienden y, hermano, hablan de otro evangelio, de otra forma, de otras maneras. Hermano, hay gente que en vez de proclamar a Jesús se proclaman ellos, de mostrar a Cristo se muestran ellos. Nosotros, nuestra tarea como iglesia, hermano, es presentar a Jesús, es presentar a Cristo, que reflejemos cada uno de nosotros a Jesús, el Hijo de Dios. O ahora la salvación es por dinero, porque hoy la gente exalta el dinero, los pactos, las grandes ofrendas. O ahora la salvación y la liberación es a través de mantos milagrosos o de unciones. Y si tú compras esto, y si tú compras el otro, y si te unges de tal forma, y si pasas por la sombra de este manto, como aquella hermana que en un momento, por misericordia de Dios, estuvo acá, se congregó un tiempo en Apodaca, y Dios me dijo, habla sobre la apostasía. Y como por un mes o 2 meses prediqué de la apostasía, tema tras tema, tema tras tema. Y en el último día me dijo, pastor, Dios a través de usted me abrió los ojos, porque yo vengo de una iglesia en la ciudad de Dallas. Dice, todo lo que usted habló, todo lo hacen allá. Cada tema era para mí. Y me sentía como que usted me lo está diciendo por mí. Yo ni la conocía. Bendito sea el Señor. Me venden todo, pastor. Me venden aceites ungidos, flores ungidas, telas de no sé, de Israel. Porque la gente presenta un evangelio distinto. ¿Sabe, amados hermanos? Cristo puede salvar en la esquina, allá en la esquina, ahí puede salvar el Señor. Arriba de un camión, ahí Dios puede salvar. En las cárceles Dios puede salvar. Bendito sea el Señor. El evangelio se ha metido a las cárceles, amados hermanos. Dios lo ha hecho, bendito sea el Señor. Dios lo ha hecho. Porque el Señor, hermano, es el poder. No necesita Dios de tu dinero para salvarte. No necesita tu vida religiosa para salvarte. Dios que necesita un corazón que le crea. El apóstol Pablo, Silas dijeron, si crees en Cristo, tú eres salvo. Y le dijo, creo, bendito sea el Señor. Y la salvación llegó. Como el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le da palmas de alabanza, amados hermanos, porque tenemos la buena noticia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús es la salvación para nosotros, amados hermanos. Es la buena noticia, hermano, que no la tiene, hermano, el gobierno. Es la buena noticia que no lo tiene la religión. Es la buena noticia, amado hermano, que no la puedes comprar con dinero. Es la noticia de Dios que nos ha enviado a Jesucristo. Como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo más extraordinario que tenemos, hermano. Esto es la esperanza para el hombre, para el matrimonio que está a punto de romperse, para el hombre, amado hermano, que dice, mejor me quito la vida. Bendito sea el Señor. Me decían de un pastor que Dios salvó en una cárcel. Lo conocí, estuve ahí en algún momento predicando. A él lo cambiaron, hermano, de lugar, de cárcel. Él hizo algo muy feo. Pero ahí Dios lo llamó, lo salvó y lo puso pastor de una iglesia en la cárcel. Pero cuando lo movieron, hermano, él cayó como una especie de una preocupación excesiva. Y dice que el enemigo lo atormentaba y le decía, quítate la vida. Quítate la vida, quítate la vida. Lo atormentaba el enemigo, la voz del diablo, amados hermanos. Dígame, ¿qué antídoto, medicamento puede traer solución a la vida del hombre, hermano? No existe en la tierra. Pero hay una palabra, el evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por el evangelio de Jesús. Gloria a Dios por el evangelio de Jesucristo. Más gracias sean dadas al Padre por Jesucristo el Señor. Es el evangelio de Cristo, donde el desahuciado puede decir, puedo creerle a Dios que Dios va a hacer la obra. Donde el perdido puede decir, yo creo que Dios me puede ayudar. Donde el cansado de droga, cansado de vicio, dice, yo necesito una solución que no me dieron en algún lugar, bien intencionados, pero no me ayudaron. Y yo puedo ir a Jesús, yo sé que Dios puede hacer la obra en mí. ¿Sabe, amados hermanos? Ahí está una bendición en Jesucristo, en el evangelio. Por eso en esta preciosa noche, hermano, entendamos la gran bendición de estar en el evangelio.
y compartamos a otros la buena noticia, que Jesús salva, que Jesús bendice, que Jesús da esperanza al hombre. Amén, hermanos. Es el evangelio más importante. Jesús salva la vida de los hombres. Póngase de pie en esta preciosa noche que Dios nos ha regalado, hermanos. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Habrá gente que necesita de Dios. Habrá gente que necesita de Cristo. Habrá gente que necesita, hermano, de un Salvador. Y quizás hay gente nueva aquí, no sé. Personas que han venido por primera vez, segunda ocasión, que a lo mejor dice: yo necesito reconciliarme con Dios. Me aparté, me alejé, pero el evangelio está en mi corazón. Yo creo que Dios me restaure, pastor. He creído a Dios. Habrá alguien entre nosotros que tiene la necesidad de decir: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero reconciliarme con Dios. He creído al evangelio, como dice la palabra. Creed al evangelio. Creed al evangelio. El evangelio es que Jesús vino a salvar. Si hay gente que puede estarnos viendo por la televisión, también pueden llamar y decir: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y le van a ayudar. Y van a orar por su vida también. ¿Habrá alguien entre nosotros, hermano, que necesita entregar su vida a Jesús? ¿O todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, somos del Señor? ¿Habrá alguien que dice: yo necesito, pastor, reconciliarme con Él? Vengo, he llegado a la iglesia, pero necesito reconciliarme y que el poder del evangelio esté en mi corazón. ¿Habrá algún hermano, algún amigo, alguna amiga? Puede levantar su mano en alto en señal de que yo, predicador, necesito del Señor. Si no hay nadie entre nosotros, entonces vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si usted dice: pastor, yo siento un gran anhelo de llevar el evangelio, de ganar a otros para Jesús. Nunca he ganado un alma, pero yo no quiero que pase este tiempo, pastor, sin haber ganado una vida para Cristo. No quiero que pase este año sin haber ganado a alguien al Señor. O nunca me he atrevido a hacerlo. Bueno, podamos venir al altar, hermano, y decirle: Señor, ayúdame. Quiero servirte. Quiero ser un portador del evangelio. Quiero ser un portador de tu palabra. Quiero llevar, Señor, el mensaje a los perdidos, a los necesitados. Bendito sea el Señor. Venga, iglesia, si así lo requiere. Hemos hecho primero el llamado a la necesidad del hombre, a la necesidad del ser humano. Si alguien dice: yo necesito el evangelio en mi vida, el evangelio del poder, el evangelio que libera, el evangelio que rompe las cadenas, el evangelio que trae restauración. Gloria a Dios. Tú eres poderoso, Señor. Gloria a Cristo. Cristo es Salvador. Cristo es Salvador. Cristo salva. Cristo restaura. Cristo bendice. Eso es el evangelio. Libertad. Ese es el evangelio. Bendición y esperanza. Esas son las buenas nuevas. Perdón de Dios. Dios perdona. ¿Has fallado? Dios perdona. ¿Has lastimado? ¿Te has apartado de Dios? Dios perdona. Es la buena nueva. Que Dios es perdonador. Que Dios puede ayudarte. Que Dios puede hacer la obra en tu vida. Es el evangelio de Jesús. Padre eterno, yo te doy gracias a esta hora, Dios mío, de la noche. Estamos, Señor, por retirarnos de la iglesia. Estamos, Dios mío, por irnos a casa. Se han terminado estos días, Señor, de descanso. Se volverá al trabajo, pero no sin antes, Señor, ser recordados que tu evangelio es poder. Tu evangelio no es debilidad, tu evangelio es poder, tu evangelio es vida. Palabras de vida eterna.